¿Por qué tenemos estaciones en la Tierra? ¿Cuál es la causa que genera que hayan estaciones? Bienvenido una vez más, mi nombre es Eduardo Bertinaviré y bueno, vamos a hablar sobre las estaciones y por qué tenemos. Bueno, no sé si tienen idea o no. Primero que nada, a veces una falsa idea es pensar de que sabemos que la órbita no es un círculo perfecto, sino que es estirada, alargada, una elipse. Esa es la forma de la órbita de la Tierra. Entonces, erróneamente se suele pensar de que cuando estamos más cerca del Sol es verano y cuando estamos más lejos es invierno. Pero no, esto no es así. ¿Por qué? Porque otra cosa que se sabe es que cuando en el hemisferio sur es verano, en el norte es invierno y viceversa. Entonces, si estamos más cerca de la Tierra, eh, sí, tendría que ser verano en todo el planeta. Y cuando estamos más lejos, cuando estamos más lejos del Sol, tendremos que ser invierno en todo el planeta. Y eso no ocurre. Lo que se dan son las estaciones cambiadas. Cuando en el norte es invierno, en el sur es verano, cuando es otoño en uno, es primavera en el otro y así. Bueno, esto se debe por la inclinación del eje de rotación. En vez de estar respecto al plano de la órbita, en vez de estar perpendicular, está girado 23 grados y medio. Han visto globos terráqueos, vieron que los globos terráqueos están siempre de costado. Eso no es porque para que se vea lindo, como los portarretratos que están así para mirarlos de arriba. Esa inclinación es real, es la inclinación que tiene la Tierra respecto a su plano orbital. El eje está inclinado 23 grados 27 minutos, o sea, 23 grados y medio prácticamente. ¿Qué produce esto? De que cuando la Tierra está girada y que como un polo apunta más hacia el Sol, ese hemisferio es verano y el otro queda como retirado del Sol, no en distancia, sino en el ángulo, la altura que vemos del ángulo del Sol al mediodía. Al mediodía en verano tenemos el Sol muy alto sobre nuestras cabezas, está cerca del cenit. El cenit sería el punto, la vertical, a 90 grados de altura. Entonces, en verano tenemos el Sol, por lo menos en las latitudes intermedias. Yo que vivía en Uruguay, 35 grados, acá en Valencia un poquito más, 37, más o menos lo mismo, pero simétrico respecto del Ecuador. En estas latitudes, en verano, cuando entra el verano, tenemos el Sol muy cerca del cenit. No está a 90 grados de altura, pero está cerca. Sin embargo, en el invierno, el Sol no supera los 35 grados, 32 grados, 30 nomás de altura como máximo. Entonces, ¿qué pasa? Esa incidencia, los rayos al incidir de forma más oblicua, tienen que atravesar más cantidad de atmósfera. No es lo mismo venir en esta dirección y atravesar solo la capa de la atmósfera que tener que venir en otra inclinación mucho mayor, en el cual la luz tiene que atravesar mucho mayor cantidad de atmósfera. Entonces la luz es más absorbida, tenemos menos horas de luz. No es lo mismo tener 14, 15 horas del sol en verano que 8, 9 en invierno. Entonces la cantidad de horas de sol en verano más que la inclinación del Sol está más cerca de la vertical, entonces llega con mayor intensidad, eso hace que tengamos más calor. Y en invierno todo lo contrario. Ahora, esto de medir la altura meridiana, lo que se llama mediodía solar, cuando el Sol llega, el Sol sale sobre el horizonte, va subiendo, 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 tiene una máxima altura en el mediodía solar, que no son las 12 mediodía, en general suele ser la 1, la 2, depende del uso horario. Cada país tiene diferente uso horario, por la longitud que está obviamente, pero a su vez, dentro del mismo país, como la superficie es parte del arco de la esfera, cada algunos grados va cambiando la hora. Entonces, ¿qué pasa? Si todo el país pone la misma hora, en unos países, en un extremo del país, el sol sale antes y en el otro extremo sale después. Entonces, el mediodía nunca va, tanto la salida, la puesta, como el mediodía solar, nunca es a la misma hora. Eso va variando en función de las longitudes. Esto de la altura meridiana sirvió hace más de 2000 años. Eratóstenes, que era matemático, astrónomo, filósofo griego. Él calculó el tamaño de la Tierra. ¿Qué hizo? Estaba en Alejandría y trabajaba en la biblioteca de Alejandría
pero escuchó hablar de que en la ciudad de Siene, lo que actualmente se llama Asuán, el día que entraba el verano, las columnas no hacían sol. ¿Qué quería decir? Que una columna bien vertical no proyectaba, no proyectaba ninguna sombra, no hacían sombra. Eso quiere decir. El sol estaba completamente en el cenit, pasaba a 90 grados. Entonces cualquier columna vertical está iluminada completamente de arriba, no proyecta sombra. Pero ese mismo día, en Alejandría, sí que proyectaban una sombra. Entonces él se pensó, bueno, entonces la Tierra definitivamente es una esfera, es curva. Y el tema de los terraplanistas y esta movida que hay ahora, bueno, hace más de 2000 años, ya fue calculado el tamaño y con ideas como esta bastante genial. Entonces, ¿qué dice? Bueno, estamos sobre una parte de una circunferencia, pensándolo, es una esfera, pero que tampoco es esfera, es geoide porque tiene achatamiento polar, pero pensándolo como una esfera, Asuán estaba en una parte y Alejandría en otra. Entonces, ¿qué pasa? Esa curvatura hace que dos columnas verticales se centren en el centro de la Tierra. Entonces, lo que hizo fue, bueno, vamos a medir qué distancia hay entre las dos ciudades, que les dio unos 5000 estadios, que son unos 800 kilómetros, y la separación angular que había, ya que el Sol no estaba en el cenit, sino que estaba retirado un poquito, le dio 7,2 grados. Entonces, bueno, vamos a traspolar ese pequeño arco a la circunferencia completa. Entonces, si 360 grados es la circunferencia completa, esos 7,2 grados le dio 500 kilómetros, lo traspoló y le dio 40.000 kilómetros. Entonces, sacando de ahí 12.000 kilómetros, un poco más de 12.000 kilómetros, 12.700 kilómetros más o menos lo que tiene, y tuvo un error del menos del 1% aproximadamente. Y hace más de 2000 años, un error del radio de la Tierra en un 1% fue un cálculo muy preciso. Y este error fue porque él consideró la Tierra perfectamente esférica. Entre otros errores de medición, a lo mejor la ciudad no estaban exactamente a la medida a la distancia que él calculó, que podría haber un pequeño margen de error en esa medida. No es lo mismo un arco perfecto que ondulaciones en el terreno, pero bueno, hace más de 2000 años atrás, una medida bastante precisa. Bueno, si te interesan estos temas, bueno, no olvides de suscribirte, comentar el video, compartirlo, darle like y bueno, estoy subiendo video todos los días, así que nos vemos en el próximo video. Adiós.